Muy bien, estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, pero no bajé la vincha. CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Este programa tiene una pregunta como nombre: ¿en dónde estamos? Es un programa de Libertas, la primera fundación liberal de nuestro país en pos de la democracia, el Estado de Derecho, la República Democrática, nuestras libertades. Estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo, saliendo al mismo momento que sale el programa por radio, tanto por internet como por aire. También salimos en nuestro Facebook, en donde estamos, nuestro X, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru. Ahí tenemos también nuestro Tweets, que está linkeado al Instagram, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Ahí te suscribís, es gratis, y ayudás a colaborar precisamente. Ayudás a colaborar, mirá vos la redundancia, ¿no? Colaborás con emitir la información, el material de esta tarea periodística que estamos desarrollando día a día a través de esta queridísima radio y de todo nuestro streaming, de toda esa red que está en las plataformas digitales, esa red por internet que tenemos en nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro X, nuestro Tweets, también nuestro YouTube. Todo eso está saliendo también por internet. Así que voy a complementar ahora esta información respecto a este fenómeno de cambio que se va insinuando en Venezuela con todas esas características que venimos analizando. Este es un informe de Infobae, del portal Infobae. Dice lo siguiente: militares respaldan a María Corina Machado ante las maniobras del régimen venezolano. El Frente Institucional Militar, que tiene suscritos 260 uniformados en situación de retiro, advierte que el gobierno chavista pondrá en juego toda su capacidad para entorpecer el camino democrático. La Fuerza Armada de Venezuela durante los últimos 24 años, fíjate vos, se confirma mi cálculo, es un régimen que tiene 24 años, bueno, ha sido deteriorada, desprestigiada por la politización de la Fuerza Armada, desdibujada en su función esencial. Miles de sus integrantes han desertado, centenas han sido presos, torturados, judicializados por razones políticas, mientras algunos privilegiados gozan de riquezas y protección para ellos y sus familias. Otros, que son la mayoría, están resignados a morir de hambre o de mengua por la falta de atención médica y pensiones miserables cuando pasan a retiro. Este es el típico fenómeno que se da en todo régimen socialista marxista, sea marxista-leninista, sea marxista-stalinista, es decir, en todo socialismo de carácter comunista. Es exactamente lo mismo, replica y replica y replica, porque como diría Albert Einstein, no esperes un resultado distinto si siempre haces las mismas cosas. Y este sistema, que es el exitoso fracaso, como empleó una vez Antonio Escotado con excelencia, digamos, empleando ese excelente oxímoron del exitoso fracaso, provoca eso precisamente, el exitoso fracaso de una propaganda de régimen, de un psicomarxismo psicópata, que es exitoso en su propaganda popular y es absolutamente la receta del fracaso para nuestras naciones, para nuestra sociedad. Descompone el tejido social, provoca todo esto, lleva a las multitudes al hambre, al deterioro de su vida, de su salud física, mental, espiritual, sin proyección alguna. Y hablamos de altísimos porcentajes de población que comienza a experimentar la marginalidad cuando antes eran clases medias, clases trabajadoras, que estaban insertas de alguna manera, con dificultades o no, pero insertas en una vida decente, con otras calificaciones, incluso en un estado más racional, más normal. Lamentablemente sobrevienen estos regímenes mesiánicos a través de los fallidos gobiernos anteriores, de una América Latina que no ha logrado darle sustentabilidad al modelo capitalista y a la República Democrática, porque tampoco la aplicaron en puridad, sino que han sido también regímenes muy oligárquicos por un lado, muy estatistas por otro, como pasa en nuestro país, como pasa en Argentina desde la era peronista a la fecha, se ha ido radicalizando todo eso. América Latina no ha vivido realmente un proceso continuo que, digamos, nos dé un acervo o un capital histórico de por lo menos 30, 40 años de vidas democráticas, institucionales, de Estado de Derecho, con modelos capitalistas
de desarrollo. No lo ha tenido, no tiene esa experiencia precedente, ese capital. El único país que lo ha tenido es Argentina y que ha llegado hasta esa década del 40 del siglo XX, después destruido totalmente ese modelo de república liberal, abierta, que ya era potencia mundial en esa época, se cae a pedazos con el régimen populista, socialista, en lo económico, en lo social, hacia las bases sociales, hacia abajo, y fascista hacia arriba, como fue el peronismo. En el caso de Venezuela, están sometidos a 24 años de una dictadura marxista-leninista, a la cubana, desde ese modelo del socialismo bolivariano. Lo cierto es que María Corina Machado da con un excelente triunfo en las primarias de la oposición y tuvo el respaldo de miles de oficiales agrupados o no en organizaciones, pero son miles de oficiales. Todos ellos coinciden en que su triunfo indudable se enfrenta al talante no democrático de la revolución bolivariana que obstaculizará su ascenso al poder. María Corina Machado advirtió que el régimen de Maduro seguirá usando su sistema criminal para perseguir opositores. El Frente Institucional Militar, que tiene suscritos a 260 militares en situación de retiro, advierte que vienen tareas duras ante el régimen, que pondrá en juego toda su capacidad para entorpecer el camino democrático, argumentando falsas versiones, ilegales presiones, irrepudiables engaños para convencer a incautos, violando siempre el ordenamiento jurídico, por lo cual estaremos alertas ante cualesquiera de las maniobras destructoras. Es evidente que es así. El discurso permanentemente antiimperialista sucede ahora con lo del secuestro y el decomiso del avión de Emrasur, que transportaba criminales, agentes terroristas al Quds con venezolanos, aprendices. Ahora parecería que en estos conatos, insinuaciones, parecería, si no es fake news, de una rebelión interna en el ejército, desprestigiado, deteriorado, ultimado el ejército eh, del propio régimen bolivariano de Maduro. Bueno, y ya se oyen voces como la del propio Maduro que hablan del intervencionismo yanqui, del intervencionismo del imperialismo norteamericano en todo ello. La agenda, es decir, de este régimen oficial, agrega incluso el FIM, que es el ejército oficial de este régimen, presidido por el GB, Juan Antonio Herrera Bentancur, en la vicepresidencia Teodoro Díaz Zavala y como secretario de organización Rafael Vera Ruiz, que ante la rotunda y contundente demostración del pueblo venezolano, esto es, perdón, el fin es la organización militar opositora. Aclaro esto. El FIM es la organización militar opositora con Juan Antonio Herrera Bentancur como su presidente. En la vicepresidencia está Teodoro Díaz Zavala. Como secretario de esta organización está Rafael Vera Ruiz, que dicen que ante esta rotunda y contundente demostración del pueblo venezolano, al que nos debemos por formación y voluntad, están hablando militares acá, seleccionando a la persona que debe regir los destinos del país, manifestamos nuestra férrea decisión de apoyar y cooperar en llevar a feliz término el alcance de su aspiración. Destacan que la realización de las elecciones primarias de la oposición y con la clara decisión de una altísima participación de los venezolanos, los integrantes del FIM nos comprometemos a trabajar por la ingeniero María Corina Machado, ingeniero de profesión, y a colaborar como tantos otros venezolanos en su camino a la presidencia de la República, en la certeza que hará un gran cambio y transformación para el logro de una Venezuela próspera, productiva, con justicia y paz, después de tantos años de atropellos, injusticias, corruptelas, miseria y dolor impuestos por un régimen basado en una doctrina que ha causado sufrimiento, miseria y muerte. Yo le agregaría a través de la historia en una enorme cantidad de pueblos. Maduro volvió a referirse al conflicto con Guyana. Estamos pasando por un momento de turbulencia. ¿Se acuerdan? Conflicto distractivo que pretende sacar la atención del pueblo venezolano hacia ese tema de conflicto en las relaciones internacionales y de un conflicto que pueda plantear una eventual situación de guerra. Bueno, parece que ya ese sapo no se lo traga la población venezolana que está ultimada por el hambre.
está socavada, deteriorada por el hambre, la falta de perspectiva, de horizontes, y hay una interna muy fuerte a nivel político entre una líder opositora que, según las encuestas, le daría prácticamente un 85% o más de intención de voto como competidora en elecciones presidenciales contra Maduro. Felicitamos al presidente y todos los integrantes de la Comisión Nacional de las Primarias por haber llevado, bueno, con excelencia, a pesar de todas las dificultades que presenta el régimen oficial, llevaron con total excelencia el escrutinio de esas elecciones primarias. Se dan cuenta que son elecciones primarias que no están contempladas por el organismo oficial electoral de Venezuela, que el gobierno no las reconoce, y estamos hablando de una Venezuela dividida desde un sector privilegiado del gobierno, que debe representar un 15% de la población, que son todos los beneficiados por el régimen, inclusive un sector minoritario del ejército, y el resto de la población sometida a la miseria. Impresionante lo que está pasando en este sentido. Respecto a lo de Esequibo, que más bien podríamos agregar que Maduro en este caso se muestra esquivo a la realidad interna venezolana y pretende esquivar todo eso con lo de Esequibo en Guyana. Bueno, el Reino Unido realizará maniobras en el Caribe y advirtió a Venezuela que cese sus acciones injustificadas contra Guyana. El Reino Unido, socio principal, potencia militar indudable de la OTAN después de Estados Unidos. El socio principal de los Estados Unidos, el Reino Unido, le advierte a Venezuela que deje sus acciones, que cesen sus acciones injustificadas. Agrega este comunicado de los militares opositores que son más de 24 años de destrucción los que han sufrido, ya los que ha sufrido nuestro país, pues el comunismo que propugna el régimen ha sido devastador para Venezuela, irresponsablemente violando la Constitución y ha permitido que nuestro personal y su familia vivan la pobreza crítica con sueldos de hambre. ¿Se dan cuenta que una inmensa mayoría de lo que era la clase media, ese colchón social, gente que vivía una vida normal, de calidad humana, están sometidos hoy al hambre, a la miseria, a ser parias, marginales? En países grandes, Venezuela, si no me equivoco, después chequearé la información, creo que es un país que estaba rondando en los 27, 28 millones de habitantes, de los cuales ya 7 u 8 se tuvieron que ir, por lo menos. Otros que van muriendo por hambre, por pestes, por falta de atención médica. Es decir, no hay ninguna posibilidad de desarrollarse, de tener una vida digna en este régimen venezolano, que es el comunismo, el socialismo comunista que pretenden irradiar para toda América Latina, que así lo va de alguna manera fortaleciendo y entrelazando Petro en Colombia, ahora Ignacio Lula da Silva, que plantea nuevas alianzas con Rusia y con China. Y hablando de Rusia, vamos a ir entonces rápidamente a un resumen de quién es Vladimir Putin, qué personaje es, de quién se trata, para que sepamos con quiénes están tratando nuestros gobiernos si pretenden hacer alianzas, inclusive con China, que es aliado de Rusia, e inclusive directamente con Rusia, como así lo hace el gobierno de Maduro, como así lo hacía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con su presidente florero, florero de mala calidad además, que era Alberto Fernández. Quédate ahí.